tardes, 2 de la tarde de este día miércoles 4 de junio. Les damos la bienvenida a Multiversos. Estaremos acompañando con estas 2 horitas de conversaciones, investigaciones científicas, datos curiosos y también la contingencia, que es parte de nuestra jornada, y siempre iniciamos con aquello, un poquito darle el seguimiento al acontecer noticioso de nuestra región del Biobío y también del país. Hay varios temas que están en agenda en este día y por eso queremos ir a revisar nuestro programa, nuestro portal, bien digo, tvu.cl, donde usted puede encontrar nuestra programación, nuestras más recientes novedades en torno a diversos temas. Y uno de ellos es: parlamentarios evalúan propuesta de Confusam que busca declarar centros de salud como infraestructura crítica. Todo esto, recordar que Confusam y FENATS lleva harto tiempo trabajando en torno a lo que es 3 ejes principales. Lo que falta en materia de infraestructura, insumos y también seguridad. Ahí aparece. La Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal y su presidenta, Gabriela Flores, planteó públicamente la necesidad de que los centros de salud públicos sean declarados infraestructura crítica con el objetivo de garantizar seguridad a usuarios y funcionarios. Todo esto debido a los hechos de violencia y delincuencia que se ven día a día. Nosotros les estábamos mostrando también parte de lo que habían sido nuestras conversaciones previas en los días anteriores. Y no sé si usted recuerda lo que ocurrió acá en Boca Sur con esta balacera dentro de este recinto de salud pública. Bueno, todo esto que está ocurriendo con Confusam ya viene desde hace largo tiempo atrás. De hecho, no es solamente desde este gobierno, sino que también es de los gobiernos anteriores. O sea, esta es una deuda con el mundo público, específicamente con el personal de la salud, que ya tiene una lucha desde hace bastante tiempo atrás. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en la actualidad? Y lo hemos visto, han habido hechos de violencia de forma reiterada con el uso de armas de fuego, con delitos graves violentos, sobre todo relacionados a el uso de armas. Entonces esto está afectando gravemente. De hecho, yo me acuerdo, conversé con la presidenta Gabriela Flores cuando se hizo la marcha acá, y ella me mencionó que para ellos era ilógico tener que pensar que los trabajadores de la salud pública usaran chalecos antibalas, pero que eso era algo de lo que prácticamente iban a tener que empezar a hacer. Eso es parte de una declaración que nos dio a nosotros como medio de comunicación en medio de una marcha. Está disponible también en nuestras multiplataformas. Ahora, esto es una realidad compleja. Hace unos días atrás se viralizó una imagen en el CEFAM O'Higgins de una persona que golpeó a una trabajadora de la salud. Entonces ya son hechos de violencia constantes, recurrentes. Esto ocurrió. La imagen se viralizó, yo también la revisé, aproveché de leer también los portales para informarme acerca de qué fue lo que ocurrió. Y la situación es lamentable, independiente de cuáles fueron los motivos que llevaron a esa persona para golpear a una funcionaria del CEFAM O'Higgins. No tiene por qué haber un hecho de violencia. Y es completamente denunciable también. Recordar que ahora nosotros tenemos una normativa legal, una nueva normativa legal para los hechos de violencia en el trabajo. Y la verdad es que es complejo analizar tanta violencia sin poder caer también un poco en lo que es negativo, porque la verdad es algo complejo, tanta negatividad. Y es algo que nosotros también tenemos que hacernos responsables y cambiarlo con nuestras actitudes diarias, con nuestra forma, por ejemplo, de manejar. El otro día, ayer venía en un atochamiento y la gente absolutamente toda, tocando la bocina, y yo me reía, ¿no? Me reía y decía, bueno, tocar la bocina no va a hacer que a los otros vehículos les salgan alas y que empiecen a volar y que se salga
el atochamiento mágicamente. Entonces también tiene que ver con nuestra paciencia, con cómo nosotros estamos actuando frente a este tipo de hechos. ¿Estamos siendo partícipes del cambio o estamos siendo fomentando que ocurran este tipo de situaciones? Y en todo aspecto, esto es en todo aspecto, es transversal. Tenemos que también nosotros modificar nuestras conductas para así también impactar en nuestro entorno. Y frente a los hechos de violencia graves, ahí hay una inacción importante también el organismo estatal. Ya ahí es a nivel macro, es a nivel macro. Esto tiene que ser solucionado a nivel macro para que impacte en nivel micro. Pero tenemos que tener un cambio de cultura. Y eso es parte de lo que vamos a estar conversando más adelante. Vamos a ir a ver también diarioconcepción.cl y queremos ir a ver otra noticia. Biobío potencia articulación entre industria manufacturera e inteligencia artificial. La región avanza como referente nacional en la integración y adaptación de IA en este sector productivo. Existe un sólido trabajo público, privado y académico mediante la Mesa Sectorial de Manufactura e Industria Inteligente. Bueno, parte de cómo los mercados, las industrias van a comenzar a impactarse con la inteligencia artificial tiene relación con estos procesos que estamos viendo acá, todo esto en pos de lo que es esta nueva sociedad tecnologizada y esta transformación digital que estamos viviendo en todos los espacios. Mire, el doctor Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción, institución que integra el CRUCH, dijo que la inteligencia artificial hace un par de años estaba basada en el entrenamiento basado en datos. Hoy basta con reglas. Entonces, existen problemas que estaban resueltos con inteligencia humana, con base en experiencia humana. Hoy es posible construir soluciones que van más allá de esa inteligencia tradicional. Al principio la inteligencia artificial era entrenada por humanos para resolver problemas y que pudiese resolver algunos problemas que ya existían, pero con inteligencia artificial. Hoy, a través de la inteligencia artificial, se pueden resolver problemas que antes no se habían podido resolver gracias al entrenamiento que recibió la inteligencia artificial. Recordar que las inteligencias artificiales se entrenan para el objetivo que sea necesario. Y así nace, por ejemplo, estos IA generativos que son ChatGPT, DeepSeek, que nosotros conocemos harto. Vamos a revisar también parte de lo que son los portales, diarioconcepción.cl. Vamos a ir a ver el diario de el agua caída, pero después vamos a estar revisando y desglosando también un poquito el portal entero de diarioconcepción.cl. Y estación Carriel Sur, esto es agua caída, últimas 24 horas, estos son milímetros, 4.2 milímetros, a la fecha 186, al año pasado 212, hay un déficit del 34,8%. Lo normal a la fecha es 286 milímetros, o sea, estamos casi 100 milímetros más abajo. Y lo normal al año es 984,3 milímetros, o sea, estamos con un junio mucho más seco, mayo mucho más seco. Y al menos eso es lo que habían mencionado también desde la meteorología. Nosotros estamos ahí con contactos con Meteo Chile en nuestros diversos programas para que usted también se conecte y vaya comprendiendo por qué ocurren estos fenómenos. Porque no es solo que ocurran los fenómenos, sino que qué es lo que está sucediendo en el medio ambiente, en el clima y que se analiza desde lo meteorológico para poder hacer las proyecciones hacia el futuro. Vamos a revisar diarioconcepción.cl, ahora sí. Vamos al pronóstico entonces. 4 de junio, región del Biobío, tarde 16 grados, noche 8 grados. Estamos teniendo jornadas más frías en la noche. Los Ángeles, tarde 16 grados, soleado y noche 7 grados. Parcialmente nublado. Lebu, para esta jornada de tarde, parcialmente nublado, 15 grados y noche parcialmente nublado.
Vamos a irnos de nuestra frontera geográfica. Gracias al uso de la tecnología tomamos contacto con España. Está Susana Buchan, quien es oceanógrafa, profesora visitante del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Queremos conversar en torno a un tema que le hemos abordado en algunos otros espacios y que tiene relación con la mortalidad de las ballenas por colisión. Cuéntenos, ¿cómo ha ido instaurándose este problema considerando, por ejemplo, acá nuestro país y nuestra región del Biobío, que es un lugar donde habitan ballenas, donde transitan ballenas? Sí, exacto. Bueno, en Chile somos muy afortunados de tener el 50% de la especie de ballenas y delfines del mundo, entonces un país privilegiado para ver ballenas, ¿no? Hay bastante presencia de ballenas a lo largo de toda la costa, de norte a sur y también en las islas oceánicas. Por otro lado, hay mucho tráfico, cada vez más a nivel mundial aumenta el tráfico marítimo y eso hace que finalmente el tráfico marítimo en la costa de Chile se solapa con la presencia de ballenas. Estos son animales, hay que recordar que están la mayoría en estado vulnerable o en peligro de extinción, ¿cierto? Son animales que no han evolucionado con un depredador tan grande como un barco, ¿cierto? Que se mueve rápidamente en la superficie. Entonces, no son animales que saben responder frente a esa amenaza. Y estamos viendo un problema creciente, emergente, ¿cierto? Que es una muy alta tasa de mortalidad en ballenas producto de las colisiones con embarcaciones y lamentablemente hemos encontrado en un estudio publicado en enero de este año que Chile es el país con más mortalidad de ballenas por choque de colisiones, por choque con embarcaciones en el mundo. Entonces es un problema real y nos tenemos que hacer cargo de eso. Considerando que ya se viene estudiando y conociendo también históricamente cuáles son los lugares en donde circulan las ballenas, donde viven, donde se encuentran, y sabiendo que también en nuestra, por ejemplo, acá en la región del Biobío hay diversos lugares en donde los barcos, las embarcaciones pueden moverse, movilizarse. ¿Cuáles son, por ejemplo, las medidas que se podrían tomar considerando que ya hay un conocimiento base en cuanto a aquello para evitar algún tipo de colisión? Sí, bueno, hemos encontrado en este estudio, ¿cierto?, que por supuesto las colisiones, la mortalidad está asociada a grandes zonas portuarias, que no es una gran sorpresa, pero es algo que teníamos que, ¿cierto?, comprobar y demostrar con datos duros, digamos. Entonces, ahora nosotros como Centro Copas y otros centros asociados, ¿cierto? Estamos proponiendo un plan de acción que tiene que ser absolutamente hecho con la industria, ¿cierto? Con la Armada, con otras instituciones públicas, una hoja de ruta que nos permite revisar región por región, ¿cierto? Las zonas de alto riesgo y las zonas de alta mortalidad de ballenas. Ahora, haber dicho eso, y hay que revisar las zonas portuarias caso por caso. Talcahuano y diferente a Antofagasta, diferente de Valparaíso, diferente de Punta Arenas, Puerto Montt, etc. Entonces, cada caso se tiene que revisar de manera individual. Ahora sí, hay algo que siempre se ha demostrado que funciona en otros países y que es un poco lo que nosotros aplicamos en nuestras ciudades también para evitar que las personas, ¿cierto?, tienen accidentes con los autos, que es regulación del tráfico. Y en eso me refiero a velocidades y rutas. Por ejemplo,
en nuestras ciudades, frente a un colegio donde hay personas, niños vulnerables, ¿cierto? Uno limita la velocidad. Nunca uno pondría una carretera con autos moviéndose a 120 kilómetros por hora fuera de un colegio, porque eso produce sí o sí más riesgo de chocar con algún niño. Acá un poco lo mismo, ¿cierto? Entonces, en las zonas donde sabemos que hay altas presencias de ballena y alta densidad de tráfico marítimo, uno debe pensar en reducir las velocidades por menos de 8 nudos y en casos de las embarcaciones más grandes incluso menos, ¿cierto? Y por otro lado, revisar caso a caso y ver si algunas partes, algunos puertos, ¿cierto? Habría que ver un cambio de ruta, ciertas áreas que hay que evitar. Por supuesto, no queremos tampoco eh, poner medidas que son poco realistas para la industria. Eso no es nuestro propósito, sino que es ordenar el cuento. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, en las zonas donde hay poco tráfico hoy en día, como zonas como el archipiélago de Humboldt, donde no hay puertos todavía instalados, esas zonas, pero hay alta densidad de ballena, esas zonas deberían resguardarse de la instalación de nuevos puertos. Entonces son distintas estrategias que podemos hacer para enfrentar este desafío. ¿Y qué es lo que sucede, por ejemplo, en estos sectores de alto tráfico? Porque acá en Chile, por ejemplo, nosotros tenemos el Estrecho de Magallanes, donde hay mucho movimiento de buques de carga, de embarcaciones de diferentes tipos. Y en particular también cómo las ballenas se ven afectadas considerando, por ejemplo, que si son capaces de saber si es que hay algo ahí o se está moviendo algo ahí, cuáles también son algunas de las vulnerabilidades propias de las ballenas que generan que existan este tipo de eventos y que sea también algo tan grave, considerando que también nosotros acá tenemos especies que están consideradas en peligro. Entonces hay que tener también esa perspectiva un poco medioambiental, considerando, por ejemplo, mañana es el Día del Medio Ambiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos sectores? Sí, bueno, absolutamente, hay que recordar que hay varios convenios internacionales, ¿cierto? Y nacionales, compromisos en la conservación de estos animales. Hay una ley de protección de cetáceos en Chile. Entonces, tenemos que velar, y como bien tú dices, ¿cierto? Casi todas las especies de grandes cetáceos están en categorías de peligro de extinción en Chile. Entonces, tenemos que hacernos cargo de este problema. Además, hay muchas comunidades costeras que, como en el norte, ¿cierto? En el sur también, que viven del turismo de avistamiento de cetáceos. Entonces, tenemos que preocuparnos por esos animales. Ahora, claro, tú mencionas el caso del Estrecho de Magallanes, que es bien problemático, es la región donde más vemos mortalidad de choque, por choque de embarcaciones en Chile, ¿cierto? Ahí hay una ruta marítima que además pasa por una área protegida cuyos objetos de conservación es la ballena jorobada, entonces estamos viendo muy altas tasas de mortalidad de ballenas jorobadas, ¿cierto? En la región de Magallanes por las colisiones. Y ahí claramente es muy difícil cambiar esa ruta, ¿cierto? Pero sí se podría reducir la velocidad. Entonces, por eso que hay casos como el Estrecho de Magallanes, que realmente estamos pensando en cambio de ruta, a lo mejor ciertas tecnologías de alertas como boyas acústicas, pero eso no van, esas tecnologías son complementarias siempre y no van a ser siempre útiles. Por ejemplo, con las ballenas fin en el norte, la ballena fin vocaliza muy poco. Entonces, unas boyas de detección acústica no van a servir en el norte. Entonces, es muy caso por caso, especie por especie, región por región. Pero sí o sí, velocidades y evaluar cambio de ruta. Uno se imagina que las ballenas son muy inteligentes y deben poder percibir las embarcaciones. Y simplemente no es así.
No son animales que han evolucionado, ¿cierto? Son depredadores tope, ¿no? Ellas están al tope de la cadena alimenticia. Lo único que es un depredador natural de las ballenas grandes son las orcas, pero si no, realmente no han evolucionado con la amenaza de las embarcaciones. Entonces, no saben esquivar las embarcaciones, no saben evitar estos eventos. Muchas veces es muy difícil, ¿cierto? Por cómo es el ruido que produce la embarcación realmente, poder detectar de dónde viene la embarcación. Entonces, cuando ya la embarcación está encima, ya es demasiado tarde. Y ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con la investigación en torno a este tema también? Porque hablamos de hechos que ocurren en el mar, o sea, que es difícil poder monitorearlo, es difícil poder saber con detalle cuántas ballenas han sido impactadas por colisiones, porque existen las corrientes oceánicas, hay animales también que se alimentan de lo que es el cuerpo ya sin vida de la ballena. Y también está el tema de que cuántos son las embarcaciones que reportan esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son, por ejemplo, las dificultades que se tienen a la hora de poder investigar este tema? Excelente pregunta. Sí, es un problema totalmente críptico. Es decir, que lo que nosotros pudimos documentar, ¿cierto?, en el trabajo publicado y lo que está en el registro del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura es realmente la punta del iceberg. Esos son los animales que sí llegaron muertos a una playa donde se pudo registrar y en algunos casos hacer una necropsia. Se ha modelado en otras partes del mundo que del total de la mortalidad de ballenas se detecta solamente entre un 1 y un 6%. Entonces, para alguna especie un poquito más alto, cerca de un 30%, porque son especies con más grasas, como la ballena franca, que se ha modelado que ella es más detectable porque flota más. Pero para el cachalote, por ejemplo, estamos hablando de que del total de los cachalotes que mueren sería un 6% que llega a ser detectado por la investigación. Entonces, cuando nosotros registramos, por ejemplo, en este trabajo, 5 mortalidades al año por choque de embarcación, hay que pensar que eso es la fracción detectable del problema. Entonces uno pensaría que de todas maneras puede ser órdenes de magnitud más, ¿cierto? El problema real. Entonces es un problema muy desafiante y lo que tenemos que hacer es, por supuesto, entender mejor la distribución de ballenas en general, la distribución de tráfico, cómo se comportan tanto las ballenas como el tráfico y modelar realmente el solapamiento, pero también cuáles son las reducciones de velocidad, en qué tamaño de embarcación, en qué zonas que realmente va a producir un cambio significativo en la mortalidad. Entonces, en eso debemos avanzar ahora, ¿cierto? El trabajo fue una primera alerta, digamos, en base a los animales muertos varados, de decir, ojo, tenemos este nivel de mortalidad en Chile, es la mortalidad más alta del mundo si uno compara con otras fuentes en la literatura científica. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que investigar más y tenemos que trabajar con la industria, con los servicios públicos, para ver puerto por puerto, región por región, qué podemos hacer para reducir esta mortalidad. Y considerando, entendemos que este estudio está centrado también en lo que es la mortalidad por colisión, pero considerando que los cetáceos son una especie que está muy afectada por otros temas, incluso
que van más allá de los límites territoriales. O sea, sabemos que nosotros tenemos el tema de las 200 millas náuticas, que es nuestro territorio marítimo, pero también está lo que son la caza ilegal de ballenas. O sea, ¿cómo también, considerando esto, cómo también se le logra quizás a través de estas instancias o de la publicación de estos estudios, hacer entender tanto a la población civil como a los gobiernos, en este caso a nuestro Estado chileno, ni siquiera gobierno, Estado chileno, la importancia de la conservación, en este caso de los cetáceos, de las ballenas? Sí, bueno, lo de la caza, lo que golpeó en un inicio las poblaciones de ballenas y el motivo por el cual hoy están la mayoría en peligro de extinción fue por la caza histórica. Hoy en día hay pocos países que cazan. La caza realmente, yo diría, al lado del problema de las colisiones y al lado del problema de los enmayamientos, que es donde las ballenas quedan enredadas, ¿cierto?, en un arte de pesca o una balsa de salmones. Al lado de eso, hoy en día la caza es realmente un porcentaje muy bajo y ocurre en Japón, en Islandia, en Dinamarca, en Noruega, perdón. Entonces, en algunos países, en sus aguas territoriales. No digo que está bien, pero digo es que lo que nosotros tenemos que, así en Chile, nosotros tenemos que preocuparnos por nuestras aguas, ¿cierto? Y en los países vecinos, ¿cierto? Perú, Ecuador, hay estrategia con la Comisión Permanente del Pacífico Sur, ¿cierto?, de conservar estos animales migratorios que pasan por las aguas territoriales de varios países. Ninguno de esos países caza cetáceos, pero sí en todos esos países sucede colisiones y enmayamiento. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por eso, pienso yo, más que lo que hacen los japoneses y los noruegos en sus aguas territoriales. Bueno, este es un tema complejo de analizarlo, lo conversábamos recién, de investigarlo también, pero sobre todo de lo que es una solución a futuro. Hay que buscar algún método, hay que comenzar a conversar en torno a este tema, porque lo mencionaron ya, se ha mencionado desde la ciencia, que están en peligro, los cetáceos en general están en peligro. Y depende también de nuestra acción, porque es nuestra acción la que ha causado que estén en peligro. Entonces también nosotros tenemos que tener ahí un rol importante en lo que es, si generamos un problema en un comienzo, la caza, y luego este tema de las colisiones, también seamos parte de la solución, que podamos generar entonces mecanismos, sobre todo en nuestro país, que sabemos que el tráfico portuario es muy importante. Entonces también podamos quizás tener ahí una perspectiva sustentable de cómo navegamos y surcamos en nuestros mares. Absolutamente. Nosotros queremos agradecerle por este contacto desde España, internacionalmente también, aprovechando la tecnología para conversar con nosotros. Que queremos también dejarle la invitación para poder conversar más adelante frente a cualquier tema, otra línea investigativa. Quizás lo que se esté desarrollando, dejamos ya la invitación para que pueda contactarnos. Absolutamente. Muchísimas gracias por la invitación. Ahí estábamos entonces conversando en torno a la mortalidad de ballenas, pero relacionado a lo que es las colisiones. Es un tema complejo, lo escuchábamos, multidimensional, pero esperemos podamos solucionarlo. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Multiversos. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático
de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad perenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío. Las noticias de la región del Biobío en un solo programa. TVU Noticias Edición Central. De lunes a sábado en vivo a las 20 horas. Soy Soledad Oneto y quiero hablarles de algo que como periodista me importa: la tecnología que conecta nuestras vidas. Elegí ser parte de Mundo porque es una empresa que comparte mis valores: credibilidad, responsabilidad, inclusión y sobre todo innovación. Mundo es una empresa chilena nacida en la región del Biobío que ha logrado ser la más premiada y reconocida de Latinoamérica. Y por tercer año consecutivo los consumidores han reafirmado su lealtad con nosotros gracias a nuestra calidad, rapidez y estabilidad. Mundo no solo es tecnología de vanguardia, es una empresa comprometida con la inclusión digital, asegurando que todos tengan acceso a conexión de calidad. Yo elijo Mundo, la empresa que conecta a Chile con el futuro hoy. Conócenos en tumundo.cl. Innovación, tecnología y compromiso al alcance de todos. Amigos y amigas del Gran Concepción, queremos invitarles para este viernes un nuevo capítulo de La Conversa con Víctor Hugo Toro. Un privilegio tener al maestro para hablar de ópera, de cultura y obviamente de Yacolén, el estreno mundial que se viene acá en Concepción. Este viernes, La Conversa. Regresamos con más de Multiversus para conversar en torno a un tema polémico. Lo habíamos dicho en esta semana, la cuenta pública siempre trae mucho, pero antes, una curiosidad. ¿Sabía que el agua no puede ser húmeda? ¿Le quedó claro, no? ¿Se lo repito? ¿Sabía que el agua puede no ser húmeda? Una afirmación de que el agua puede no ser húmeda es técnicamente correcta, pero depende de la definición de humedad. El agua en sí no es húmeda, sino produce una sensación de humedad cuando se aplica a otra superficie, por ejemplo, nuestras manos, nuestra piel. La humedad se refiere a la capacidad de un líquido para mantener contacto con una superficie sólida. Por ejemplo, la humedad, en el sentido de estar húmedo o mojado, se refiere a una propiedad de la superficie, no del agua en sí. Cuando el agua entra en contacto con un objeto, puede hacer que el objeto se sienta húmedo, pero el agua misma no es húmeda. Algunos científicos definen la humedad como compuesta por líquido o humedad, lo que implica que el agua sí es húmeda. La sensación de humedad es una percepción sensorial que se produce al contacto con el líquido o una superficie húmeda. Por ejemplo, si un objeto seco, como una toalla, entra en contacto con el agua, se vuelve húmedo, pero el agua en sí no está húmeda. En resumen, la afirmación puede ser verdadera si se entiende que la humedad es una propiedad de la superficie y no del agua en sí. Una curiosidad, un detalle, un tecnicismo podríamos decir, pero al final todo esto es consenso general. Nosotros, ¿qué es lo que usted considera como húmedo? Yo creo que es
lo mismo que yo considero como húmedo y ahí generamos un consenso y nuestras sociedades se arman en base a consenso. Y lo que no está generando consenso es la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, porque ha tenido harto que hablar en esta semana, y para desglosar un poco lo que ocurrió, estamos junto a Susana Riquelme, jefa de carrera de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme a conversar. Echábamos de menos ya este espacio, nos hacía falta poder conversar en torno a la política. Bueno, y queremos abordar primero... Demos a grandes rasgos esta cuenta pública antes ya de centrarnos en aquellos detalles que vamos a abordar en específico. Bueno, la cuenta pública, la verdad, a mi gusto, digamos, como de una mirada más politológica, por decirlo de alguna forma, nos muestra algunos tips importantes que tienen que ver con el estilo de liderazgo y con lo que plantea el presidente Gabriel Boric en su gobierno. Por ahí yo diría, ¿cierto? En primer lugar, tiene un discurso que es centrado en el bienestar de la ciudadanía, como reforzando la importancia del Estado, como con una mirada de bienestar, de cuidado, de respeto, ya muy enfocado en los derechos de las personas, muy enfocado en temas de salud, de educación, de pensiones, ¿verdad? Y también, bueno, tiende a generar un discurso también muy... propio, digamos, de lo que podríamos decir las izquierdas latinoamericanas, que lo que buscan principalmente es plantear un Estado social demócrata. Entonces, ese, digamos, por ahí, en términos globales, su discurso es de esa naturaleza, plantea también la importancia de la democracia como elementos claves de resolución de conflictos y propósito de los consensos, ¿cierto?, de llegar a acuerdos, plantear también la importancia de los elementos que tienen que ver con los derechos de las mujeres, ya que puede ser parte de estos no consensos quizás, pero sí hay una coherencia, digamos, con las políticas que él plantea, los proyectos de ley también que se visualizan como parte de lo que en principio... la propuesta de gobierno del presidente Gabriel Boric, centrado o con este sello feminista, digamos, ha ido avanzando. Entonces, él lo que hace es, en todo su discurso, es plantear, a mi gusto, estos tres elementos importantes y, evidentemente, como era su última cuenta pública, digamos, mostrar también los avances en términos generales del gobierno durante estos años. Hubo harto tema que también fue debatido, en particular algunas cifras. Se chequearon algunos datos, algunas cosas que, por ejemplo, estaban de forma imprecisa. Hablamos también de, por ejemplo, qué es lo que ocurre con algunos detalles en específico. Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, con el tema de las matrículas de los CFT, que hay cosas pequeños datitos que fue dejando, que fueron generando ciertos roces. Y estos datos, hablamos en el mundo político. Y ¿qué es lo que pasa también, por ejemplo, aprovechando el espacio, y que estamos hablando a nivel macro, con estas cuentas públicas que ya lo vimos con el presidente Piñera, que ahora que se están haciendo, por ejemplo, estos procesos de check de datos, y ahora con el presidente Gabriel Boric, se tiende a tener como estos como pequeños datos, o incompletos, o imprecisos, o... derechamente equivocado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre también dentro de lo que es la oralidad, de lo que se dice a la gente, pero también ahora este otro proceso que es qué realmente es y cuál es la realidad frente a lo que se está presentando? O sea, es muy importante en el fondo, porque finalmente las cifras, los datos son los hechos concretos. Es el indicador que te muestra el avance, el estancamiento, el retroceso, en fin, lo que queramos medir. Ya, por lo tanto, ahí es muy importante que quienes están, digamos, detrás de la cuenta pública, porque evidentemente hay un equipo, o sea, en el fondo, cómo puede funcionar. A ver, si pudiésemos imaginarnos, ¿verdad?, cómo se arma la cuenta pública, ¿verdad? Evidentemente, el presidente tiene estos tres ejes que los marca en materia de seguridad, seguridad social, seguridad económica, el otro tipo de seguridad, no me acuerdo, eran tres ejes de seguridad, y esto lo va construyendo a partir de los avances, como te planteaba, retrocesos, estancamientos, qué sé yo, de las diferentes carteras ministeriales. Por lo tanto, detrás de las cifras hay equipos, digamos, de los diferentes ministerios que tienen que dar las cifras certeras.
hoy día me parece excelente que tengamos estos mecanismos de ir chequeando si es que la información que se transmite es verdadera o no, o es precisa o imprecisa. Y ahí evidentemente no hay duda que es un mecanismo de control ciudadano. También, cierto que es interesante mirarlo así, porque finalmente te dice, oye, sí, efectivamente pasó esto, y qué bueno que sea así. Por ejemplo, la deuda de o sea, lo que se ha logrado recaudar a partir de la ley de pago de pensión de alimentos, ¿verdad?, que es conocida como Papito Corazón, que equivale a alrededor de 50 y algo Teletón. Entonces, ahí también a la gente le permite dimensionar el problema. O sea, estábamos hablando de que se pudieron haber hecho más de 50 eventos de la Teletón solo si juntamos el valor total de las deudas que los deudores de pensiones de alimentos tenían en contra, digamos, de sus hijos y las madres de sus hijos. Entonces, es importante que el dato sea certero. Y cuando no ocurre eso, claro, se genera esta sensación como entre desconfianza, claro, a lo mejor se está maquillando alguna cifra. Por lo tanto, es fundamental ahí el trabajo de los equipos, de analistas, de personas que están detrás de la construcción, digamos, de un relato con las cifras, que tiene que ser muy preciso, tiene que ser impecable. Vamos a pasar también a revisar un poco lo que ocurre con nuestra región del Biobío a nivel regional, ahora que desglosamos un poquito también el panorama general de esta cuenta pública. Y queremos revisar diarioconcepción.cl, que nos presenta el siguiente titular. Autoridades del Biobío critican escasa presencia regional en cuenta pública del presidente Gabriel Boric. La última cuenta pública del presidente generó diversas reacciones en el Biobío. Autoridades locales y regionales expresaron su preocupación y críticas ante la escasa mención del territorio, cuestionando la falta de anuncios concretos para enfrentar problemáticas locales. El presidente se ha ido pronunciando de la región del Biobío constantemente. Cada vez, de hecho, que tiene la oportunidad de referirse a regiones, nuestra región está ahí, porque hay proyectos que han sido emblemas, y lo han mencionado hartas veces. No solo emblemas de la construcción, y que parece un relato también del común del Frente Amplio, que es no solo la generación de mejoras en todo ámbito, sino que es la construcción de una mejora en base, con relación a la base, o sea, que venga del gobierno del presidente Piñera, de Bachelet, después Piñera, y ahora le toca al presidente Gabriel Boric continuar esos proyectos, que son como de continuidad, por decirlo, que son grandes de las mega obras también que nosotros vemos acá, o sea, puente industrial, conexión de puente Chacabuco, el tema ferroviario, o sea, son temas que ya se habían abordado antes, pero que por alguna u otra razón no se concretaron o se dejó la base hecha. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en eso? ¿Por qué también en otros espacios sí se ha nombrado la región del Biobío, pero en esta última cuenta pública quizás no fue el centro, el foco? A ver, primero yo creo que el discurso en general tuvo, digamos, una impronta de regionalismo, en el sentido de que cada una de los anuncios o de los avances que se fueron presentando tenía, ¿verdad?, tenía territorio, ¿ya? Y en ese sentido, la región del Biobío en particular sí fue mencionada en algunos ejes importantes. Por ejemplo, Yumbel, ya con la creación de nuevos lugares para que haya carabineros, ¿verdad?, PDI, digamos, en términos de seguridad en ese sentido. También fue nombrado dentro de lo que corresponde a este acuerdo que se llegó y a este informe en relación a la problemática histórica que hay entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, donde lo que se busca, ¿verdad?, es rescatar, es trabajar las propuestas que se hicieron en ese informe, donde apunta principalmente, y fue explícito el presidente en señalar, que es del Biobío al sur de Chile. Ya, también se mencionó la región del Biobío cuando se habla del fortalecimiento industrial y del crecimiento del empleo, a propósito de lo que se está trabajando con los sindicatos y con empresarios de la región, ¿ya? Entonces, explícitamente se nombra, digamos, en esos tres puntos.
también lo nombra casi al finalizar cuando dice por los rockeros del Biobío, claro. Digamos más simbólico, pero sí se hace mención a la región del Biobío y quizás efectivamente pudieron haber temas que pudiesen haberse reforzado más. Tiene esta importancia de regionalismos en el sentido de que hay otros elementos que se mencionan y que quizás no se explicitó a la región, pero que incorpora a la región. Por ejemplo, los procesos de reconstrucción a propósito de los incendios forestales. Ya los elementos que tienen que ver con las modificaciones que se están realizando y que prontamente deberían llegar con relación a la ley de pesca. ¿Ya? En ese sentido, no hay una alusión explícita, pero sí implícita, ya porque cuando hablamos, por ejemplo, de procesos de reconstrucción, hablamos de lo que ocurre en Santa Juana también, de lo que ocurre en Florida, de lo que ocurre, no sé, en Hualqui, etcétera. Y lo otro que también me pareció interesante, que tiene que ver con este plan de fortalecimiento de las regiones, donde lo que se busca también es generar, ¿verdad? Hoy día los gobiernos regionales han realizado, ya han, de cierta manera, así lo planteó el presidente, democratizado de alguna forma su presupuesto, lo que están desarrollando, ¿verdad? Pero aún hace falta más y en función de eso también se menciona esta ley de fortalecimiento a la región. Entonces, efectivamente no hay una alusión quizás tan directa a algunos territorios o algunos proyectos emblemáticos como los puentes, pero sí se nombra, digamos, explícitamente los primeros elementos que les planteaba y otros que también están de carácter implícito y que también es importante señalar, porque en el fondo, de nuevo, acá también, así como hay una cuestión ministerial, ¿cierto?, de ir colocando los temas, también es importante regional. En el fondo, la información que el presidente tiene en función de las regiones también tiene mucho que ver con cómo las autoridades regionales, ya en este caso de su confianza, van también poniendo y diciendo esto es importante de señalar. Entonces tal vez ahí hubo quizás algunas imprecisiones, algunas cosas que no se plantearon y que debieron plantearse, y eso también interpela, porque el presidente es la figura central, es quien habla, pero también interpela a los equipos que hay detrás de la realización de un relato como es una cuenta pública. Y es que el eje industrial, económico, fue sin duda uno de los más debatidos, si no parte de lo más debatido también junto con seguridad en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Han sido muchos dimes y diretes de ambas partes. Recordar que también hubo un momento en el que nosotros teníamos un 14% de inflación, que fue reducida. Los logros los ha celebrado el gobierno, pero las cifras negativas han sido muy criticadas desde el lado de la oposición. Claro. Entonces tenemos como estos dos lados que son como, vamos a resaltar mucho lo bueno que hacemos y en el otro lado vamos a destruir mucho lo malo que se hace. Sobre todo en algo económico, porque el tema económico es uno de los ejes que preocupa mucho a la ciudadanía, junto con la seguridad. Y ahí está, por ejemplo, las proyecciones en base a esta cuenta pública del crecimiento como país. Bachelet había promediado 1,9, Boric dice que promediaría 1,8, pero ahí también hay un tema económico importante, sobre todo lo mencionaba para nuestra región del Biobío. Nos hemos visto impactados con las tasas de desempleo, con lo que ocurrió con Huachipato, con lo que ha ocurrido con las empresas en general, y ahora estamos también en este proceso ya de ir mutando nuestras economías locales. Estamos cambiando nuestras economías locales. Y ahí está también, por ejemplo, lo que muestra diarioconcepción.cl, el eje económico genera reacciones mixtas en el Biobío. Pese al anuncio presidencial de avances y cifras positivas en materia económica, representantes del sector productivo plantean desafíos pendientes. Además, el presidente Gabriel Boric había señalado, parafraseando un poco lo que dijo, yo no tengo por qué dejar contento a los empresarios. Fue otra de las frases también ahí que genera a veces un poco de conflicto. Recordar que también estaba invitado a IRADE acá en la región del Biobío y estuvo de forma virtual por no vino de forma presencial acá a la región del Biobío. Bueno, hay un tema ahí en lo económico, lo que había mencionado anterior, y posteriormente ya esta cuenta pública, cómo se ve, cómo se analiza también lo que fue y lo que ha sido la gestión hasta ahora, pero también lo que se muestra en la cuenta pública que genera justamente este debate. Yo creo que ahí
depende desde el punto de vista o depende desde los zapatos que uno tenga puesto al momento de analizar el discurso, ¿ya? Sí creo que estuvo ausente ya, por ejemplo, lo que tiene que ver con el 70% de aumento de la electricidad. O sea, ahí nos toca el bolsillo a todos y todas, y eso no se planteó, no pudo haber generado algo, en el fondo, para también alguna medida para poder alivianar, ¿cierto?, el bolsillo de las personas. O sea, que en el fondo, y eso no se planteó. Yo esperaba ahí que dijera que iban a renegociar los contratos, pero... Por ejemplo, pero... Algo. Vamos a iniciar trabajo para renegociar los contratos, ni siquiera... Exacto. Pero ¿qué es lo que nos ha enseñado ahí Javier Piedra, académico de nuestra Universidad de Concepción, que también es panelista de acá, pero nada. No se dijo nada y eso afecta directamente a las personas. Y claro, efectivamente... puede haber un sector, que es el sector empresarial, que siempre se ve como, en este caso, no con tanto protagonismo como pudo haber tenido en otros gobiernos, a propósito de, ¿cierto?, el actual gobierno, que tiene este tinte más, que no es tinte, sino que es de izquierda progresista, ¿cierto?, y que está centrado principalmente en las personas, y donde sí se tocan elementos que apuntan directamente a las familias, a las personas, y que tienen que ver, por ejemplo, con la reducción de las horas laborales. O sea, pasamos de 44 a 40 horas. Y eso es, en materia económica, también importante, porque en el fondo vamos a mantener nuestros sueldos y trabajando idealmente 4 horas menos para poder tener más tiempo de ocio, estar con nuestra familia, en el caso de que quienes pueden, porque sabemos que la desigualdad muchas veces hace que quizás esas personas en ese horario, comillas, libre, busquen otros trabajos. Y por otro lado, el aumento importantísimo, uno de los más grandes de la historia de Chile, digamos, del sueldo mínimo. Eso también impacta al empresariado, por supuesto que sí. Entonces, por eso, la ley 40 horas también. A eso me refiero, la ley 40 horas, la ley de corresponsabilidad. Entonces, claro, hoy día depende desde donde te sitúes. No tendríamos que mirar quién dijo que estaban, digamos, el sector productivo se había abandonado. Bueno, pero por otro lado, los trabajadores y las trabajadoras que están, digamos, que tienen un trabajo formal, ya se ven beneficiados. O sea, en el fondo, subir el sueldo mínimo de esa manera, hoy día está en 538.000 pesos. Sigue siendo insuficiente, por supuesto, pero es un salto enorme. Lo mismo que la ley 40 horas, lo mismo con la ley de corresponsabilidad, porque en el fondo permite que personas que cuidan, principalmente lo toman mujeres, ¿cierto?, pero personas que cuidan a hijos menores de 14 años, a personas con discapacidad, a personas mayores con situación de dependencia severa, puedan optar al teletrabajo y llegar a un acuerdo con sus empleadores. Y eso, evidentemente, también es un avance para los trabajadores y para las trabajadoras que necesitan, bueno, igual es una doble, triple jornada, pero hay una salida, digamos. Por eso, sí, efectivamente hay, quizás, como tú dices, no hubieron gestos tan amorosos hacia el sector empresarial, pero al sector de las y los trabajadores sí. Claro, y ahí también es un poco cuál es lo que se quiere centrar, lo mencionó. ¿Qué es lo que se quiere mencionar y a quién le queremos hablar? En este caso, claramente no le estaba hablando al mundo empresarial, sino que estaba hablándole un poco a la gente que se ve beneficiada con todos estos temas que son parte también de la agenda, pero de la agenda ahí que instala el gobierno de turno, en este caso el gobierno del presidente Gabriel Boric. Ahora, si viene, por ejemplo, un gobierno cuya agenda está centrada en generar condiciones empresariales y se trabaja en ese camino, obviamente que se espera que el discurso después sea orientado a lo que se está avanzando, porque no se va a hablar, por ejemplo, de algo en lo cual no se están centrando. Y también tenemos que pensar que son 4 años de gestión, 4 años en donde el presupuesto del primer año viene asociado a un presupuesto anterior. Entonces también de tiempo efectivo de trabajo son prácticamente 2 años, porque el último año ya es de concretar y de comenzar a cerrar para dejar también un poco el cargo y así dejar la casa ordenada para cuando llegue el otro gobierno. O sea, tiempo efectivo de trabajo, de poder generar propuestas, hablamos de casi 2 años, ¿cierto? Entonces igual es como
es algo que analizar, o sea, no es tanto tiempo para poder generar cambios transversales o cambios que generen una reconversión total de nuestra economía para que crezcamos enormemente, considerando que venimos de una recesión económica, que venimos de una pandemia, que venimos de temas complejos en cuanto al mundo en general. Estamos en medio de una guerra comercial en donde los países están combatiendo pero con todo y nosotros todavía no nos vemos tan afectados. O sea, también tenemos que verlo en ese camino. Nuestra economía, sí, puede fluctuar, pero de alguna u otra forma seguimos teniendo accesibilidad a algunas cosas que en otros lugares no las tienen, con mucha más facilidad que otros países que no la tienen, nuestro propio vecino Argentina. Entonces también ahí analizar un poco, claro, en este momento, y tal como lo señaló, quizás el objetivo no era ese, por lo que dijo en su discurso, pero no significa tampoco que no se haya avanzado. Ahora, si el empresariado también necesita o solicita algún tipo de avance en esa materia, también se puede hacer, también como lo podemos hacer nosotros desde la sociedad civil. Ahora, el tema también ahí es que cuál es la prioridad en este momento. Y ahí el gobierno es el que instala la prioridad. Exacto. Puede escuchar o no, pero el gobierno es el que instala la prioridad. Entonces ahora las prioridades han sido otras y es parte de lo que también señaló en este discurso. Por ahí al menos también lo vemos nosotros. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, también con el tema aprovechando que todo esto está vinculado, con el tema de transporte? Porque hay una deuda gigante acá en la región del Biobío. En Temuco ya comenzaron con el pago electrónico. Se decía que para finales del gobierno iba a haber pago electrónico, para finales de este año debería haber pago electrónico y todavía no vemos ni un plan piloto. Las micros siguen estando en mal estado. Tuvimos accidentes graves. Entonces se viene a hablar acá de vialidad, se viene a hablar acá de queremos que utilicen el transporte público, pero al final y en la práctica la gente no quiere utilizar el transporte público. Claro. No, es un riesgo además. Eso se me olvidó comentar, que cuando mostró como los diferentes avances en términos de transporte público, se señaló la línea 2 del Biotren. Ya eso igual es importante que, digamos, es como un avance sí, que se presentó también en la cuenta pública. Claro. Pero efectivamente, o sea, es una de las deudas importantísimas del gobierno. Ahora, yo he tenido la oportunidad de trabajar con justamente con el Ministerio de Transporte, entonces no puedo ser injusta con lo que estoy señalando, en el sentido de que sí tenemos un aumento explosivo de autos que principalmente lo ocupa de a una persona. En pocas ocasiones vemos a 2 o 3 personas en un auto, es prácticamente un uso individual. Hay casi la misma, bueno, no sé, hay en términos de cifras, pero hay una persona por auto, entonces en desmedro del uso del transporte público. Ahora, ese es un problema que también debiese disminuir un poco con estos proyectos que se están realizando a propósito de los puentes emblemáticos que tú señalabas al principio, pero sí, o sea, ahí uno no puede decir, mira, en realidad sí debió decir tal o cual cosa, porque claro, nosotros en la realidad acá especialmente en los grandes sectores urbanos como Concepción, la conexión con San Pedro de la Paz, Talcahuano, Hualpén, Chiguayante, hay avances importantes. O sea, si uno mira hacia Chiguayante, es diferente el acceso, bueno, pero hay harto que realizar todavía. Y en lo que entiendo, por lo menos cuando trabajamos con el Ministerio de Transporte, en un trabajo que hicimos con CREASUR del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política, había una idea de planes de incentivos para precisamente disminuir la cantidad de autos transitando, digamos, y propiciar el transporte público en las regiones, pero nuestra región y en particular acá en la Gran Concepción, con todos los últimos hechos además que hemos visto, se hace aún más difícil. Porque ahí el gran avance también que hemos tenido es el uso de la tecnología ahora y el perímetro de exclusión. O sea, sí, han habido avances en el sistema de transporte, pero todavía falta, y ese es el detalle. Y uno ve, porque lamentablemente usamos el auto, muchas veces ve
en la parte, digamos, de las micros que está vacía, entonces eso es algo que no podemos, y uno está así como en un taco y mientras tanto el otro lado está vacío. Claro, bueno. Eso es una realidad. Y a veces está vacío porque no pasan. No bueno, pasa. eso también hay que mejorarlo, pero todo eso es parte de la planificación hacia el futuro. ¿Algún tema, por ejemplo, regional o algo que haya faltado, que haya dicho, oh, quizás pudo haber hablado de esto o se pudo haber mencionado? Sí, o sea, yo creo que una cuestión que fue parte, digamos, del proceso de campaña también, precisamente a propósito de la importancia de la descentralización, ¿cierto? Y de la elección de gobernadores regionales en la figura del delegado y delegada presidencial. Yo creo que ahí faltó, digamos, que el presidente no solamente nombrara en la cuenta pública, sino que además durante su periodo de gobierno hubiese tenido mayores avances en quitar, digamos, ese, no sé si protagonismo, porque la verdad es que no sé si hay mucho protagonismo. Lamentablemente ahí hay una tensión entre la figura del delegado presidencial, que en este momento es varón acá en Concepción, en la región, y la figura del gobernador regional. O sea, tenemos descentralización, hay un modelo interesante, ¿cierto?, de elección de gobernadores regionales, pero también tenemos el otro lado, y que en el fondo la figura, honestamente, por lo menos en nuestra región, no ha tenido la relevancia que pudo haber tenido durante este tiempo, y habría que mirar cómo se desarrolló, digamos, en el resto de las regiones, pero ahí hay un vacío. No se dijo nada, habiendo una promesa, digamos, de tratar de quitar este protagonismo al delegado presidencial como figura legal, digamos, y no se avanzó en eso en términos regionales. Yo creo que ahí hay un tema y además... traspaso de poderes. Sí. Todavía no se hace como lo que se esperaba en un momento por parte del presidente Gabriel Boric, era que fuese gradual, que se fuese eliminando esta figura, porque él lo había mencionado, pero al final en la práctica y en lo técnico tampoco, todo se ha mantenido igual. Eso es un tema que ojalá se aborde, digamos, ahora que vamos a entrar en un proceso de campaña, que ya estamos en campaña de precandidatos presidenciales, que ojalá se aborde efectivamente y que tengamos un cambio ahí, porque en realidad hay una tensión que no deberíamos tener. El delegado presidencial pasó a ser, o sea, por lo que nosotros igual hemos visto en terreno, el delegado de gobierno, o sea, la delegación de gobierno, bueno, es presidencial, pero de la coalición de gobierno, porque finalmente están las carteras de la seremía a las cuales nosotros acudimos cuando hay un problema con la luz, vamos a energía, claro. Cuando hay un problema con transporte, vamos a transporte, y por lo general se hace eso, pero el delegado presidencial es básicamente un poco la representación del presidente en el territorio o del gobierno, de la coalición de gobierno en el territorio, y eso también es complicado porque hay una gobernanza local ya acá, y es la gobernación regional. Claro. Entonces ahí es como... Y ahora la gobernación regional también que al principio no teníamos, lo hemos conversado en otras ocasiones, no teníamos muy claro qué era lo que iba a hacer, ahora entendemos que tiene más relación con los recursos económicos, que no tiene tanta injerencia en el plano político con decisiones como tal, sino que articulador. Exacto. En temas de educación es articulador, en temas de transporte es articulador, más allá de fondos y de propiciar fondos no tiene mayor injerencia, pero ahí sí la delegación presidencial tiene ese detalle en particular. Bueno, queremos conversar en torno a este tema. Retomamos entonces también nuestro espacio, queremos agradecerle por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Vamos a continuar con lo que ocurre acá en nuestra Universidad de Concepción. Vamos a tomar contacto con Constanza Rivera, que está en la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción con una sorpresa. Connie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mati, con una sorpresa increíble que yo creo que cuando nosotros estábamos estudiando acá en la UDEC, de verdad lo hubiésemos aprovechado un montón, y sobre todo tú, porque ya te voy a mostrar relacionado a los videojuegos, porque tú dices biblioteca, videojuegos, ¿cómo se mezcla esto? Bueno, es parte de esta reinauguración y que queremos detallarlo obviamente con la vicerrectora Paulina Rincón, que nos está acompañando acá a nuestro costado. Estamos aquí un poquito apremiados de tiempo, Mati, te cuento, porque están a puertas de iniciar la ceremonia y queremos liberar obviamente a la vicerrectora para que inicie todo esto, pero el trabajo que se ha venido realizando en estos años y el cambio, porque acá, para quienes estudiamos periodismo,
estaba la hemeroteca y era un lugar bien familiar, sobre todo para la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Cómo ha significado para esto y ya esta reinauguración? Así es, efectivamente. Yo estudié psicología y también era usuaria habitual de la hemeroteca, en que uno venía a pedir las revistas, ¿verdad? Bueno, esto responde a las nuevas concepciones de las bibliotecas. En alguna época las buenas bibliotecas eran aquellas que tenían colecciones. Hoy en día las buenas bibliotecas son las que tienen comunidades. Y nosotros tenemos una comunidad en nuestro estudiantado, en nuestros académicos, en nuestro personal administrativo, de servicios que usa nuestra biblioteca. Y bueno, para dotarlo de mejores espacios hemos remodelado este cuarto piso. Ello ha significado mover otros espacios y hacer otros ajustes en los pisos inferiores para tener un espacio de más de 800 metros cuadrados en el que vamos a encontrar una comiteca, ¿verdad? Tenemos cómics en donde vamos a encontrar espacios para estar, para leer, para estudiar, espacios también que consideran las neurodivergencias, espacios para cancelación de sonido, para reducción de estimulación. Entonces es un espacio muy variado, muy acogedor, muy dinámico y se suma a los cambios que hemos hecho en otras bibliotecas en el campus Chillán y en el campus Los Ángeles. O sea, hemos estado remodelando y mejorando la infraestructura de las bibliotecas, no solo en Concepción, sino que también otras bibliotecas en nuestro campus Concepción y sobre todo las bibliotecas centrales de los campus Chillán y Los Ángeles. Así que estamos súper contentos y con muchas ganas de ver cómo quedó esta remodelación. Hoy nosotros en exclusivo vamos a mostrar, vicerrectora, la dejamos para que se acerque, llamamos acá a la directora de bibliotecas para que nos pueda hacer este recorrido, porque Karen, en exclusivo vamos a mostrar acá por las pantallas de TVU parte de esta reinauguración de este cuarto piso. Ya nos comentaba la vicerrectora lo que significa adaptarnos a las nuevas épocas, espacio de cómic, videojuegos para las personas neurodivergentes, pero además un espacio único, yo me atrevo a decir único en nuestro país. La verdad es que sí, es un espacio bien especial, está hecho con mucho cariño, también con un trabajo de los arquitectos. Recordemos y no olvidemos que este es un edificio patrimonial, por lo tanto también tenemos que respetar varios hechos importantes para conservarlo, así que además hemos adaptado a las necesidades que hoy día nuestros estudiantes tienen. Directora, por favor, usted misma... Sí, esto es un secreto. Usted misma abra la puerta porque, chiquillo, ahí Mati, por favor, en dirección, quienes nos están viendo en pantalla, miren, tenemos en exclusiva, todavía no se corta cinta, ni las cortinas, ni nada, Mati, pero mira este espacio, un lujazo. Directora, aprovechemos también de comentar, espacio para el cómic, música, que yo creo que no sé qué cosa me ha llamado más la atención, los instrumentos musicales, lo que hay también para poder estar en un lugar seguro, pensando en las personas neurodivergentes. ¿Cómo se trabajó esto, el equipo y lo que ustedes esperan también de las y los estudiantes acá? Llevamos 3 años trabajando este proyecto y lo que más esperamos es que nuestros estudiantes lo disfruten, lo cuiden, lo valoren. Sabemos cómo son nuestros estudiantes de la Universidad de Concepción y no tenemos ninguna duda que van a cuidar el espacio. Y lo que más queremos es que lo utilicen al máximo, que incluso lleguemos a decir que está muy pequeño y tenemos que hacer otro igual. Sí, totalmente. Vamos, Boris, acá, Boris Godoy en cámara, directora, también acompáñenos porque para que podamos ver de verdad... tener instrumentos, Mati, yo sé que tú ligado al videojuego, la música, de todo un poquito, disfrutarías este espacio como lo van a hacer las y los estudiantes, obviamente, acá de la UDEC, pero la música, ¿cómo fue seleccionada esto, directora? Acá como ya la parte un poco más lúdica, porque de lo clásico hasta Taylor Swift, o sea, no podía faltar también lo popular y lo más contemporáneo. Bueno, eso es lo grato de un equipo interdisciplinario y además interedades. Eso nos permitió también tener una variedad de música, de tipos. La idea es responder a todos los gustos musicales y que son muy variados e independientes de la edad. Yo aprendí mucho de música, tengo que decirlo, y sin duda también hay algunos de mis favoritos dentro de la colección y tuve la oportunidad de aportarlo. Sí, acá ya va a estar iniciando esta ceremonia. Mati, ahí no sé si tú quieres destacar algún espacio en particular, algún mensaje también para acá la directora, porque de verdad yo creo que el llamado obviamente es a que cuidemos estos espacios, aprovecharlo, sobre todo la comunidad UDEC, pero en general estar a la vanguardia finalmente con esto, que sea un espacio agradable, que sea un espacio seguro obviamente para las y los estudiantes. Mati, te escucho. Oye, qué entretenida iniciativa para la comunidad de la Universidad de Concepción para que puedan ir a disfrutar a este cuarto piso. Sí, yo la verdad iba harto a la universidad, de hecho todavía voy a la biblioteca en ocasiones, así que no, está espectacular. ¿Cuándo va a estar disponible, Connie, ya para la comunidad?
¿Desde cuándo está disponible para las y los estudiantes, directora? Terminando la inauguración, desde las 17 horas está abierto para nuestro público de la Universidad de Concepción. ¿Puedo ir yo, no? Mati, si quieres pasar también, ¿Puedo ir o no? terminando el programa. ¿Tengo autorización? Pregunta al Mati si puede venir. Mati es regalón de la casa, puede venir. Bien, bien. Para que vaya ahí a ver también la sala de videojuegos. Es que no antes nos acercamos tanto ahí porque tú sabes, la tecnología, las señales nos falla un poquito. Es que a mí se me perdió la TUDEC como 5 veces y hubo unas veces que no me dejaron entrar porque se me perdió. Pero bueno, tenemos la autorización de la directora. Yo ya no tengo mi TUDEC, ahora es con QR, así que mucho más fácil. Sí, dejamos a la directora. Gracias. Chao, muchas gracias. Dejamos a la directora Mati para Chao, que vaya, chao. porque están aquí a punto de iniciar la ceremonia, pero queremos terminar con estas imágenes porque de verdad hablamos de 800 metros cuadrados, pero que incluye cómics, videojuegos e incluso instrumentos musicales. Ah, mira, violín. Oh, no te creo. Qué entretenido. Espectacular panorama. Entonces, Connie, te agradecemos, muchísimas gracias para que pueda ir también a ser parte de esta ceremonia. A partir de las 17 horas, entonces, vamos a ir a darnos una vueltecita más adelante para conocer esta nueva sala ubicada en el 4º piso de la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, Connie, que esté muy bien. Y nosotros, junto a Constanza Rivera, nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de Multiversos. Apolinaria García Cancino, soy profesora titular en la Universidad de Concepción y dirijo el Laboratorio de Patogenicidad Bacteriana. Todo comenzó el año 1995 cuando escuché en un seminario de un estudiante del Magíster en Microbiología hablar sobre Helicobacter pylori. Me pareció un microorganismo súper interesante, pero yo creo que el momento clave fue cuando un médico gastroenterólogo se acercó a mi departamento preguntando en caso alguien investigaba esta bacteria. Tenía muy claro la importancia de este microorganismo en salud pública, por lo tanto de ahí comenzamos a hacer proyectos colaborativos y eso fue muy fructífero en el tiempo. En realidad este probiótico tiene mucho sustento científico, tiene 15 publicaciones que avalan su eficacia, porque un probiótico es un microorganismo vivo también, es otra bacteria que también fue aislada del estómago humano. Esto es un microorganismo que al ser ingerido confiere un beneficio para la salud de la persona que lo ingiere. En este caso específico, si uno ingiere el probiótico, este le cubre todo lo que es el epitelio gástrico, lo protege, de tal manera que cuando uno ingiera un alimento contaminado con Helicobacter pylori o agua contaminada, no va a poder este patógeno adherirse al estómago porque ya está copado su lugar. Además, la cepa probiótica le va a producir distintas sustancias que lo van a matar. Cabe señalar que este probiótico también es inmunobiótico, es decir, regula beneficiosamente la respuesta inmune de quien lo ingiere. Esto quiere decir que disminuye citoquinas que promueven la inflamación y aumenta citoquinas que son antiinflamatorias. El sabio dicho popular, prevenir es mejor que curar. Pienso que se gastan mucho más recursos cuando tú intentas curar un problema. En cambio, ¿por qué no mejor prevenir? Los países como Alemania y otros trabajan mucho la medicina preventiva y yo creo que justamente eso es lo que a mí me gusta y el probiótico apunta a eso. Por eso que fue muy innovador en su momento, porque no había otro en el mercado ni en la literatura que apuntara a prevenir la infección por este patógeno y de esta manera prevenir las diversas enfermedades que se asocian a esta bacteria. Veo el futuro de este probiótico muy auspicioso. ¿Por qué? Porque lo veo impactando no solo a nivel nacional, en la salud pública nacional, sino que también en otros países, que he vendido a través de la empresa chilena Liva Company, sino que también a través de una filial de la empresa italiana Sacosystem está a nivel internacional. Bueno, en todo momento la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo ha sido crucial en el desarrollo y en la presentación de la solicitud de patente, ya que cuando lo hice sin esa colaboración cometí muchos errores, pero cuando ya recurrí a las personas que son expertas en el tema, especialmente la colaboración de la OTL, Universidad de Concepción, la Unidad de Propiedad Intelectual UPI-UDEC, todo se facilitó. Además te están diciendo que ya sea el producto que tú patentaste o un proceso, no hay otro igual en el mercado o es mucho mejor lo que tú estás ofreciendo. Y eso, para mí como científica, es súper motivante. Bueno, haber recibido este premio Mujer Inventora 2025 me llena de satisfacción
Por supuesto que agradezco a INAPI por este reconocimiento, no solo mío, ¿no es cierto?, sino a todo mi grupo, porque es un estímulo para seguir tratando de mandar nuevas solicitudes de patente y ver que efectivamente se reconoce el trabajo arduo que hemos realizado en torno a este tema por años. No te pierdas la transmisión de este gran concierto a través de TVU y sus multiplataformas. Invitan Universidad de Concepción, Corcudec y TVU. Para este siguiente bloque le traemos una aplicación que está en desarrollo y que tiene relación con el bienestar en hábitos saludables, sobre todo en la época de infancia, y además el uso de la tecnología de la inteligencia artificial, que es algo que está presente en nuestras vidas desde hace ya un tiempo. Estamos junto a Francisco Ríos, quien es CTO de Ingeniero Civil Industrial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Matías, muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntanos un poquito de qué se trata esta app, cuyo nombre es Kita. ¿Cómo nace? Cuéntame un poquito de la historia. Sí, por supuesto. Bueno, Kita, en algún tiempo simplemente llamado ITA, acrónimo de Intuitive Training Assistant, fue una idea que nació del Departamento de Ingeniería Industrial, acá de la Universidad de Concepción. Un profesor del departamento planteó esta idea, de hecho armó un equipo muy bueno, empezaron a trabajar en la aplicación, pero bueno, llegó pandemia y así como muchos emprendimientos que sufrieron esos efectos, también ITA en ese tiempo lo sufrió y tuvo que ponerse en pausa. Y en algún punto, si mal no recuerdo, fines de 2023, llegué yo al equipo preguntándole al profesor si tiene algún proyecto, me invitó a participar. Retomamos algunas cositas para revivir el desarrollo de la aplicación. Unos meses después se unió mi socia Valentina, que no puede estar aquí hoy día, pero bueno, desde entonces ha sido un trabajo en conjunto para sacar esta app adelante. Participamos del 70 Year Challenge de Gearbox el año pasado. Por esas cosas de la vida resultamos beneficiarios, ganadores de una gran inversión, que era el premio de ese concurso. Y desde entonces, bueno, desde ese momento la aplicación se ha ido desarrollando sin parar constantemente. A día de hoy, en estos mismos instantes, se sigue desarrollando, de hecho. Y estamos bien emocionados porque se acerca el momento de sacarla al mercado, de lanzamiento. Oye, ¿cómo ha sido para ustedes este proceso en paralelo? Tú me contabas que estabas estudiando, que todo nace desde la propia facultad también, pero en lo personal, para ustedes, ¿cómo ha sido el desarrollo de esta aplicación? Ha sido movido y ha sido también un proceso de harto aprendizaje, tanto para la Vale como para mí. Bueno, los dos estábamos recientemente titulados, creo, cuando empezamos a trabajar en esto. Entonces estábamos como frescos, por así decirlo, no sabíamos muy bien de qué estábamos haciendo. Teníamos la orientación dentro del Departamento de Ingeniería Industrial, por supuesto, pero aún así estábamos los dos técnicamente liderando y participando de los talleres de Gearbox, aprendiendo, siempre aprendiendo. Y ha sido movido, hemos aprendido harto, ha sido también un poco difícil coordinar tanto los estudios, porque bueno, al menos en mi caso seguí estudiando un magíster en Ingeniería Industrial, en eso estoy ahora mismo también. Mi socia Valentina también ha estado trabajando en otros proyectos por separado, pero siempre también con la idea de sacar esta aplicación adelante, de todo lo que aprendamos en los alrededores, por así decirlo, también aplicarlo acá. Y lo describiría como que ha sido entretenido aprender tanto también de cómo funciona un emprendimiento, de todo lo que implica sacar una app adelante desde cero, etcétera. ¿Y cómo ha sido tu vinculación, por ejemplo, con Incuba, con el 7 Year, con Gearbox Challenge también? Sí, hemos tenido... En tu perspectiva de estudiante. Sí, no, o sea, la cantidad de apoyo que hemos recibido de su parte ha sido gigante. De hecho, muy probablemente sin el apoyo que hemos recibido, por ejemplo, de Gearbox, del equipo de Gearbox, no habríamos llegado ni la mitad de lo que hemos llegado ahora.
de partida por el mismo concurso, que de por sí fue gigante, la oportunidad que tuvimos de participar y de ganar. Bueno, eso nos impulsó realmente, pero también todo lo que aprendimos de ellos y cómo a día de hoy, incluso después de haber sido ya ganadores de ese concurso, aún así nos siguen apoyando, nos siguen ofreciendo ayuda. El que está aquí, de hecho, presentando nuestra aplicación también es gracias a la coordinación de ellos, entonces ha sido... Bueno, estamos full agradecidos con Gearbox sobre todo. Oye, Francisco, ¿cómo ha sido la creación de la interfaz, por ejemplo? Mira, aquí la tenemos. ¿Cómo fue desarrollar estos procedimientos? Porque son para niños y niñas de 4 a 11 años. O sea, hay que hacerlo bien simple para que puedan entenderlo. Sí, exactamente. No, ha sido un proceso también bien entretenido. Alguna vez con Valentina pensamos, ok, nosotros podremos hacerlo por nuestra cuenta, por así decirlo, pero nos dimos cuenta rápidamente que ni ella ni yo somos diseñadores. Y por mucho que le queramos poner cariño, teníamos nuestros límites. Entonces, gracias precisamente a este fondo que ganamos en el concurso de Gearbox, pudimos conseguir a gente que se uniera a nuestro equipo. Entre ellas 2 diseñadoras muy buenas. De hecho, esto lo hizo Andrea, nuestra diseñadora. Ella está ubicada en Perú, por ejemplo, está trabajando con nosotros. Ha hecho un trabajo increíble. Todas estas pantallas las ha diseñado ella teniendo en mente a quién está enfocado la aplicación. Varios elementos que se verán también los hizo Camila, otra de nuestras diseñadoras. Nada, ha sido increíble y gracias a su apoyo también y a su motivación y todo eso hemos podido sacar adelante también la aplicación, que una cosa es el diseño, por cierto, pero también la programación. Nos asociamos con una empresa de emprendimiento también recién nacida, su nombre es Coderflow, si la puedo mencionar, si se me permite mencionarla. Son 2 chicos también, ingenieros, uno de los cuales salió de LODEC también, que empezaron con su emprendimiento de programación de software y nos han estado colaborando también con el desarrollo de la aplicación. Francisco, ¿y cómo ha sido también el poder generar esta aplicación? Obviamente en el camino que nos has conversado, pero configurarla, codificarla, presentarla, pero también me imagino que tiene que venir un periodo de prueba, o sea, tiene que haber alguien, algún niño o niña que diga, mira, esto funciona, esto no funciona. ¿Cómo fue ese periodo de ensayo y error también? Exactamente, bueno, ha sido el punto que más se ha hablado estas semanas. Ok, tenemos la aplicación, la estamos desarrollando, va todo en orden, falta poquito, pero ya, hay que probarla, hay que testearla justamente como dice Matías. Y justamente debido a eso planificamos un evento en el cual planeamos recibir feedback, ojalá de padres que ya hayan pasado por todo este asunto de tener hijos chicos, cómo lo hago para motivarlos, para que desarrollen hábitos saludables, para que quieran comer sano, para que encuentren entretenido todo este mundo de vivir sano. Y el evento de mañana, que es justamente mañana a 6 de la tarde, todos invitados si es que quieren asistir. ¿En qué lugar? Primer piso, Facultad de Ingeniería, Auditorio 105. Pasamos el dato. Va a estar bueno, vamos a tener sorteos, vamos a sortear cositas, tenemos coffee break. Yo no me lo perdería. Si hay coffee break, voy. Esa es mi filosofía. Pero claro, sí, apuntamos a que la gente pueda asistir y dar su opinión, sea destructiva o constructiva, da lo mismo, lo que no, queremos. Constructiva. Aceptamos destrucción también, o sea... También se acepta, pero sí, construcción es lo que buscamos. Ojalá. Pero claro, queremos saber qué opina la gente, la ocuparían, qué es lo que le falta, qué es lo que le sobra. Claro. Son muchas cosas que uno desarrollando. Claro, uno igual se cierra mucho a una idea original de lo que uno quiere lograr y lo que quiere añadir, pero necesitamos esa opinión de la gente. El mundo real, por decirlo de alguna forma. Exactamente. O sea, cómo interactúa con el mundo real, si es efectiva o no. Entonces, y ahí necesitan, me imagino, ese feedback. Sí, absolutamente, y eso apuntamos mañana. Queremos mostrar la aplicación ya un poco más finalizada. Lo que se está viendo en pantalla son mockups de cómo se debería ver, no es la aplicación en sí. Pero mañana queremos mostrar finalmente cómo se ve la aplicación funcionando y recibir todo el feedback que se pueda. ¿Y cómo ha sido, al menos, lo que ustedes ya han logrado ver y tocar e interactuar de acuerdo a lo que ustedes evalúan? En mi opinión, ¿cómo ven la app? No soy un niño entre 4 a 10 años, pero como para decir que funciona o no, pero en mi opinión está increíble. Es que se ha pensado mucho en qué es lo que hay que mostrar, cómo hay que mostrarlo. Todo eso se ha pensado y se ha dado vueltas y se ha conversado, no solo entre Valentina y yo, sino con el resto del equipo. Contamos ahora también con el apoyo de Belén, que es una chica que está liderando un poco el área de contenido de lo que vamos a mostrar en nuestra aplicación. También ha hecho un trabajo increíble, nos ha apoyado mucho para asegurarse de que estamos mostrando contenido de calidad, validado, profesionales. Contamos también con asesoría dentro de la Facultad de Educación ahora mismo, una profesora, Gisela,
que tiene años de experiencia trabajando con niños, entonces también por esa parte estamos bien respaldados. También respaldado. Entonces perdón Mati, yo diría que realmente todo gracias al trabajo en equipo que el equipo que hemos formado ha sido increíble. Eso yo creo que es la clave. ¿Y hacia futuro? Uf. ¿Cómo se planifican? Uf. Con Valentina tenemos hartos planes. O sea, sabemos que es posible, es difícil salir y sobrevivir en este mercado tan competitivo, pero si llegase a pasar, a lo cual ojalá realmente esperamos que llegue a ocurrir, tenemos muchos planes, queremos agregarle muchas cosas, queremos expandir mucho. Nosotros queremos no solo también que la aplicación sea algo que exista, sino también liderar investigación en el área en toda esta área de ofrecer actividades para niños en ámbitos saludables. Ojalá también ofrecer actividades de charlas, por ejemplo, trabajos como con comunidades, colaboraciones. Por supuesto, agregarle muchas más cosas a la app, que sea como la app definitiva para este tipo de temas. Tenemos hartos planes. Hay que pensar en grande. Eso decimos. Oye, ¿y cómo se ha tomado también en su entorno, en sus amigos, esto de haber participado en el Yearbox, de haberlo ganado? ¿Cómo se vive también un poquito esta área del emprendedor? Porque ustedes ya son emprendedores, entonces, ¿cómo ha sido este proceso para ustedes, los familiares, lo personal? Sí, ha sido interesante porque realmente, bueno, yo todavía me acuerdo cuando nos dieron la noticia de que el equipo había ganado, con la Vale estábamos sentados los dos, nos miramos así como que no lo podíamos creer. Y después siento un poco también surreal porque uno, por una parte, como que realmente nada ha cambiado, uno sigue trabajando en lo mismo, pero por otra parte es como un cambio de chip en el sentido de que, ok, ahora tenemos una empresa, claro, y hay que sacarla adelante y no es exactamente lo mismo. Entonces, al menos en mi perspectiva, sigue siendo una cosa que es como todavía un poco loca. Yo no sabría llamarme emprendedor, por ejemplo. Yo no sé. Hemos sobrevivido hasta ahora, pero uno no sabe si va a seguir siendo así. No sé, me cuesta considerarme emprendedor, pero en sentido técnico de la palabra, con la Vale lo somos. Oye, ¿y Valentina fue a Estados Unidos? Sí, Valentina viajó para allá en enero de este año. Bueno, era parte también del premio, por así llamarlo, del concurso de Yearbox. Uno de los founders podía viajar a Atlanta y bueno, Vale fue y bueno, aprendió. ¿Cómo le fue? ¿Cómo estuvo? Por lo que contaba ella, la pasó súper. Aprendió un montón, conoció muchas cosas también, pudo hacer networking con gente aquí top mundial también en términos de emprendimiento. Nada, según yo, volvió cambiada mi socia. ¡Qué bueno! Aprendió mucho. ¿Eso impulsa a la empresa? Absolutamente, absolutamente. Igual yo creo que fue parte fundamental de que hayamos podido despegar un poco. Fue las cosas que ella aprendió allá, las cosas que ella sacó en limpio, así que sí, no, fue parte fundamental. Ahí está entonces, mire, estamos viendo la invitación en pantalla. Ayúdanos a mejorar Kita. Evento de feedback para padres y o cuidadores de niños, 5 de junio, 18 horas, un horario completamente amigable para la familia. Eso intentamos. Auditorio 105, Universidad de Concepción, Facultad de Ingeniería, expositores, sorteos, coffee break. Coffee break, yo con coffee break. Esta es la palabra clave. Coffee break lo pondría en grande. Coffee break. Gratis para todos, pero venga con niño y niña de 4 a 11 años, si no, no se le da nada. Claro. Es un coffee break con un evento extra bonus. Claro, coffee break, aquí coffee break. Bueno, ahí está la invitación entonces para que vengan al evento, a estar acá en la Universidad de Concepción. Francisco, te dejamos ahí la invitación a la cámara para que tú mismo invites a la gente. Sí, bueno, como decía Matías, bienvenidos a participar de este evento. Realmente... esta cámara, perdón. Realmente hemos preparado hartas cosas también. Tendremos la exposición de justamente una profe experta en el área. Vamos a mostrar nuestra aplicación, queremos recibir feedback de cómo se ve, de cómo funciona. Queremos explicar qué es lo que hace y por qué hace lo que hace. Y por supuesto también una oportunidad de conectar con la comunidad y conversar tomando un cafecito después del evento. Francisco, queremos agradecerte, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a estar en contacto más adelante cuando ya esta aplicación sea lanzada, despegue y vamos a conversar cómo ha sido el camino del éxito en el emprendimiento con usted y con Valentina. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. Queremos hablar de éxito pero deportivo, porque la Universidad de Concepción clasificó a las finales de la Liga Nacional de Básquetbol y así también lo hizo Colegio Leones de Quilpué y hay fecha y hora y lamentablemente
tengo una noticia por si usted no alcanzó las entradas. Está completamente agotado. En minutos se agotó todo lo que estaba disponible para el partido entre Universidad de Concepción y Colegio Leones de Quilpué. Ahí está. Agotadas. Sábado 20-30 horas en la Casa del Deporte. Usted lo puede ver a través de la transmisión oficial. Este juego 1. Y recordar que el día domingo hay juego 2. Luego son 3 juegos en Quilpué. Y luego 2 juegos de definición acá en la Casa del Deporte para esta parte final, ya esta final de nuestra Liga Nacional de Básquetbol, donde la Universidad de Concepción vuelve a estar en el máximo evento de nuestro básquetbol nacional. Hablamos de esta final de la Liga Nacional de Básquet, un año en donde la Universidad de Concepción terminó primero. Recordar que se sumaban puntos de Copa Chile, por ende el avance en Copa Chile de la Universidad de Concepción le brindó una ventaja ante nada más y nada menos que Colegio Leones de Quilpué, así que va a estar entretenidísimo lo que se va a estar desarrollando este fin de semana. Vamos a continuar hablando de emprendimientos y ya están junto a nosotros Pablo Jorquera, emprendedor de Incubodec, fundador de Social Plus, participante también de 2025 del Prospecta Más. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y tú? Todo bien, muchas gracias. La acompaña también Susana Acevedo, cofundadora de Avanza 360 y participante del programa Prospecta Más. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, bien, muchas gracias. Todo bien. Y nos acompaña Ana María Bareins, coach del programa de ventas Prospecta Más. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Cuéntenos un poquito primero de qué se trata este programa. Ya, Prospecta Más es un programa que lo hacemos en conjunto con Alejandra Madariaga y es la segunda versión que hacemos, la primera del 2025, y es un programa que une el networking, ya que es un networking colaborativo que busca buscar el capital social con ventas. Creemos que el networking y las ventas van de la mano y esto va a poder hacer que los emprendimientos puedan crecer. Son 4 sesiones presenciales, más 5 mentorías, material de apoyo, una coach en línea, y eso hace que podamos estar, en este caso, con 22 emprendedores. ¿22 emprendedores? Sí, 22 emprendimientos. ¿Emprendimientos? Sí. Ah, claro, porque los equipos son más de... Sí, muchas veces estamos con 2 socios y la mayoría de las veces este curso se ha caracterizado porque van bastante los más socios que uno, ¿cachai? Perfecto. Oye, ¿cómo ha sido la experiencia para ustedes? Genial, o sea, primero tener la oportunidad de poder ampliar ya sea el conocimiento en ventas, en prospectar, que uno se enfoca demasiado como en desarrollar el proyecto y deja de lado muchas veces esto de hacer, y tengo el emprendimiento y cómo salgo a vender. Y ahí está la otra parte que viene de parte de Prospecta Más, que el nombre así tal cual como lo dices, donde pasamos del nivel a ya buscar las ventas y ampliar nuestra visión. Así que fantástico. ¿Y para ti? Como mencionaba aquí Anita, tiene 2 pilares que son como los esenciales, que uno es el networking y el otro son lograr ventas. Y obviamente en conjunto finalmente logran el resultado que la empresa logra la sostenibilidad en el tiempo. Entonces, personalmente, aprender metodologías que permitan generar disciplina y resultados que sean tangibles, como lograr ventas, que para proyectos que quizás están en una etapa muy temprana es un hito muy relevante. Esta herramienta y el curso en general es un muy buen complemento, sobre todo porque es algo práctico, que probablemente desde el segundo día ya podíamos ejercer estas técnicas y podían tener resultados quizás negativos, pero en el mediano plazo muy positivos. Nosotros ya habíamos, por ejemplo, tenido la oportunidad de conversar en otro espacio, estuvimos ahí con
lo tenemos aquí en pantalla. Estuvimos también acá mostrando un poquito de Socially Plus hace un tiempo atrás, en el verano, si no mal recuerdo. Sí. Y ahí estamos viendo también noticias.ec.cl para que vaya a revisar más noticias, o sea, más novedades en torno a este tema. Y quiero consultar a Ana María, porque esta es la segunda versión, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo ha sido también este proceso de aprendizaje, de adaptaciones, me imagino, de innovaciones también? Sí, tenemos, de hecho la primera sacamos varias oportunidades de mejora y una de esas era que no viniera uno primero, después el socio, sino que ojalá vinieran a todas las clases. Eso fue el primer aprendizaje. Y lo otro es hacerlo más práctico aún, o sea, que salga y que pueda aplicar. Eso es, y el coach en línea ayuda mucho porque escriben y, oye, este es mi caso en especial. ¿Cómo llego a esta persona para que me compre? ¿Quién es mi cliente ideal? ¿Cómo lo hago para salir a vender? Porque salir a vender también requiere saber a quién le voy a vender, cómo le voy a vender y si tengo el tiempo y los recursos para vender. Así que eso ha sido en grandes rasgos que sea práctico. Susana, y en este camino del emprendimiento queremos conocer más un poquito también acerca de ustedes. Cuéntanos cómo ha sido, en tu perspectiva, un poquito de tu historia, todo este proceso. Bueno, primero les cuento, yo soy Susana Acevedo, cofundadora de Avanza 360. Es una startup especializada en transformación digital y para la industria automotriz. Ya, entonces nosotros de alguna forma detectamos algunos problemas en la industria automotriz que a través de nuestra plataforma los vamos a solucionar. Ya hemos avanzado un montón en todo el proceso de cómo hacerlo, cómo idearlo, cómo llegar a las empresas. Bueno, mi experiencia, yo llevo más de 13 años en la industria automotriz, conozco muy bien cómo es por dentro y por eso conozco los dolores. Y tal cual como nos enseñó Anita, que cuando uno empieza a ver el problema, sin darte cuenta, de ahí mismo salen grandes soluciones y por ende grandes emprendimientos, que fue lo que nos pasó en el caso de nosotros, porque detectamos que había muchas necesidades como de transformación digital, sobre todo cuando está la experiencia del cliente final. Entonces eso ha hecho de que nosotros podamos ya tener este servicio, que estamos en etapa temprana, estamos en este desarrollo todavía del MVP, pero ya en un par de meses más vamos a poder ya salir al mercado y con todo lo que nos ha enseñado Anita, con todo lo que nos ha enseñado la Ale, ha sido, la verdad es que inimaginable. ¿Y cuánto tiempo en la industria automotriz? Yo llevaba más de 13 años, me retiré por buscar esto de un emprendimiento o algo más propio, y junto a mi socia, que también lleva más de 6 años en la industria, dijimos, bueno, aquí está, y siempre impulsándonos, había gente de afuera que nos impulsaba. ¿Y cuando se retiraron, ustedes ya tenían en idea algo o se fueron y dijeron, ya, ahora empezamos a crear algo? Lo que pasa es que nosotros trabajamos en un área similar adentro, en la industria. Entonces, como sabíamos, los dolores eran nuestros. Entonces, ustedes lo sufrían. Todos los meses, sí. Entonces ahí fue como ya conocíamos, hubo gente a nuestro alrededor que nos decía, hagan eso, háganlo, pero si ya conocen y saben cómo funciona. Claro. Así que ahí salió y nunca pensamos, bueno, postulamos al Capital Semilla Inicia Mujeres, nos adjudicamos, después ahora nos adjudicamos esta beca del Prospecta Más, estamos en otros programas, entonces como que todo ha sido y se ha dado también. Se ha dado también. Mucho. Sin dejar de lado, disculpa, a la Incuba, porque Incubadora UDEC ha sido quien nos ha impulsado también en todo esto. Pablo, y ustedes cuéntanos un poquito de su historia. Somos como un caso de probablemente ejemplo de una innovación nacida de acá de Incuba UDEC, porque ellos plantearon un concurso que se llamaba Torneo Verde, donde invitaron a empresas privadas con problemáticas medioambientales y a los alumnos los invitaron para solucionar y plantear soluciones a esos problemas. Y de ahí nosotros participamos con nuestra idea, la fuimos mejorando hasta lograr la solución utópica en algún momento, que quizás todavía no tenía pies ni cabeza, pero nos unieron a las facultades de ingeniería, con eso le fuimos dando forma hasta dar la solución prototipo. Luego participamos en otros concursos en Santiago, en otras universidades. Nos adjudicamos el Semilla Inicia Sostenible también. Hemos ganado fondos y
Y bueno, nos han becado en hartos programas porque siempre normalmente el camino, como dicen, del emprendimiento es complejo y sin apoyo se hace aún más complejo. Entonces, armar una buena red de formación y de personas es clave para el avance y la formación del proyecto. Y bueno, en la actualidad nosotros ya logramos nuestro MVP. Y ese MVP quizás no es perfecto ni muy bonito, pero cumple con todas las expectativas de función. Y ya tenemos algunos acuerdos de venta de eventos donde lo estamos principalmente arrendando y exponiendo para que la gente lo pueda vivir. Y también, bueno, tenemos el caso ejemplo de una batería reutilizada en una casa en Santa Bárbara donde le ha logrado llevar energía renovable de manera sostenida. Entonces, honestamente, el proyecto ha tomado mucha forma y ha tenido muy buenos resultados y esperamos seguir creciendo de manera sostenida y sobre todo en ventas, que es lo importante para que el negocio siga. Ana María, siempre nosotros cuando hablamos de emprendimiento, siempre hablamos de la empresa, del crecimiento de la empresa, pero son humanos. Que sí. A pesar de que ocupen inteligencia artificial y que ocupemos inteligencia artificial, son humanos quienes están detrás. Se vinculan con humanos, con la emocionalidad propia del ser humano, con el sentimentalismo propio de nuestro ser humano, porque al final son sus proyectos. O sea, es como criar un hijo, una hija. Sí. Entonces, y uno cuando quiere darle cariño, quiere darle amor, quiere que crezca. Y a veces se nos desvió un poquito, hay que enredarlo de nuevo. Entonces, ¿cómo es eso de poder guiar y orientar considerando esto? Sí, mira, yo lo primero que les digo, que es más importante el jinete o la jineta. Es lo más importante, más que el caballo. Para mí el caballo es el producto, el servicio, que ellos se enamoran demasiado, yo a veces. Pero es más importante el jinete. O sea, si el jinete toma conciencia de lo que es ser emprendedor, toma conciencia de lo que es la venta, el networking y todo lo que significa para poder vender, crecer y siempre pensar en grande. Eso es lo que yo siempre les digo. Y pueden cambiar el producto. De hecho, parten con una cosa y terminan con otra. O sea, por ejemplo, el emprendimiento de Pablo, cuando yo lo vi en Made in Conce, que todo el mundo se podía conectar a sus celulares sin ningún cable, claro, sin ese ruido, y era algo súper entretenido, que no se te va a acabar el celular, que podéis postear en redes, que a la persona del evento le sirve, ¿cachai? Y dije, oye, súper bueno, ¿cachai? Que pueda... Y de hecho, viendo en el programa, Pablo tiene varios segmentos donde puede abarcar, ¿cachai? Productora, ¿qué otro más? El B2C, las casas. Las casas, tiene de todo. Empresa. Claro, y Susana, bueno, lo va a lanzar, pero lo importante de ellos son ellos, ¿cachai? Y tener el poder de resiliencia. Necesitáis muchos no para obtener un sí. ¿Y cómo ha sido eso también para ustedes, en su caso particular, en lo personal, como grupo humano también? Porque ustedes también son parte de un grupo humano y sabemos que a veces tenemos ideas diferentes, pero que tenemos que proliferar, tenemos que avanzar, tenemos que salir de eso y lograr consensos, conversar y que las visiones de las personas que componen los grupos también vayan en ese camino, en el camino de crecer, de generar eso. Y bueno, somos seres humanos, sabemos que a veces vamos a tener opiniones distintas. Eso es normal, sí. No tenemos por qué espantarnos cuando ocurra algo así. Todo lo contrario, tenemos que aprovechar esa instancia para poder debatir, crear nuevas cosas. Sí. ¿Cómo ha sido por ejemplo, en su caso? Sí, bueno, nosotros igual, el equipo somos dos, mi socia y yo, como que nos casamos. Oye, matrimonio. Nos casamos. Cuando estábamos creando la empresa y la creamos de forma tradicional, la estábamos firmando, fue como, esto es como casarnos. Claro. Y de ahí en adelante ha sido así, porque nos apoyamos mutuamente. A veces yo estoy más bajo de energía, otra vez ella, y muchas veces, que también lo aprendimos en el Prospecta, es encontrarnos con nuestras propias creencias limitantes, con aquellas cosas que nosotras mismas decimos, chuta, no, es que igual es difícil, oye, pero nos van a tomar en cuenta, y todas esas cosas de alguna forma, verlas, que tú, o sea, verte en un espejo de que eres consciente de eso, la verdad es que ha sido muy enriquecedor para nosotros y hemos aprendido mucho de nosotras mismas, que eso es súper importante también, de que es como un hijo, tal cual como tú lo decías, esto es verlo nacer, ver crecer, ver que de repente hay problemas, pero salimos adelante. ¿Y por qué? Porque nosotras creemos
en nosotras mismas y creemos en nuestro proyecto. Entonces, bueno, la verdad es que no es fácil, porque obviamente hay días y días, pero Raya para la Suma yo creo que nos tiene muy feliz y siempre ahí arriba buscando y queriendo cada vez más. ¿Para ustedes cómo fue? Sí, bueno, como siempre dicen en la academia, trabajar con personas es una de las cosas más complejas, más que la limitación de recursos financieros o tiempo. Y bueno, originalmente nosotros como equipo éramos X y hemos ido mutando en el tiempo por distintas decisiones, pero sí nos mantenemos todavía firmes con un socio y hemos ido incorporando otras personas. Principalmente porque muchas veces uno en esa volatilidad de lo que es vivir, ser emprendedor, va pasando por hartos procesos frustrantes que muchas veces no necesariamente son positivos o que uno se pueda retomar el ritmo más rápido. Entonces, como es complejo, uno tiene que estar abierto a adaptarse a todas las posibilidades que vayan saliendo y ahí es cuando tener un socio, una persona que se complemente a lo que realmente uno es clave obviamente para el desarrollo de un proyecto y así también ir sumando personas que sumen, ¿cachai? Que sean un buen complemento, no que vayan a retrasar o perjudicar. Claro, entonces muchas veces la parte técnica es clave, pero también muchas habilidades blandas también son un buen complemento para mantenerse en un equipo. Sí, eso yo lo he visto, fíjate, en el programa, súper comprometido. Yo creo que el propósito, cuando los mueve el mismo propósito, todas las diferencias, y tal como dice Pablo, bueno, en los grandes emprendimientos los equipos tienen que ser multidisciplinarios, tienen que ser, si yo no soy buena en algo, tengo que buscar a alguien que sea bueno. El mejor, sí. El mejor. La mejor. Sí, es verdad. Y quizás no necesariamente es el mejor, porque si el equipo se mantiene en armonía, las cosas se van dando de forma natural. El mejor para el equipo. Claro, el mejor para el equipo. No quizás lo que hace, sino el mejor para el equipo. Claro, uno también a veces se ceja porque busca la persona perfecta, pero también mucho se puede aprender y se logra. Entonces, es lo entretenido también de desarrollar esto. Ana María, y en torno a lo que ha sido estas dos versiones, estos trabajos que van evolucionando, que van mejorando, y que también tiene un impacto importante en hartos ámbitos, porque el emprendimiento empodera, por ejemplo, está acá conectada 360, que empodera a las personas también, porque dejan de tener esta visión un poco que estamos, bueno, la gran mayoría de nosotros, que nos denominamos los asalariados, el nombre, el ser emprendedora te da un poco de libertad y eso, pero a la vez te genera más presiones, te genera otra carga distinta, pero se transforma en algo muy importante porque se genera un vínculo con la industria directo, ¿Tú solucionas problemas, persona a persona. Se instalan soluciones a problemas reales, territoriales, y eso también es algo que permite hacer crecer tanto a la persona como al entorno. O sea, rodear, por ejemplo, a través de Prospecta Plus, Prospecta Más, de emprendedores, no solo hace crecer al emprendimiento como tal, sino que también se potencie todo el ecosistema y todos quienes estén ahí y directamente quienes impacten más adelante. Sí, y de hecho el networking colaborativo no es el networking normal, sino que yo conecto contigo, pero para ayudarte. Estamos a 5 contactos para encontrar a la persona que me tire para arriba el emprendimiento. Por lo tanto, si yo estoy acá, él, por ejemplo, si yo me acerco y le digo, oye, ya, ¿cómo está? Ya, pero mira, yo tengo un dato. Recién estábamos hablando, yo tengo un dato, ¿cachai? Y lo que tú decías delante, las creencias limitantes, sí, pues, hemos visto harta, y en general las mujeres tenemos varias. Muchas. ¿Ya? Pero bueno, nosotros las trabajamos y sobre todo las mujeres les permite empoderarse. A mí no me gusta mucho esa palabra, yo trabajo en temas de género, ¿no? Yo lo he dicho varias veces que no me gusta mucho, pero bueno, se ocupa para que se entienda, exactamente. Pero sí, y hay varias mujeres, me encanta ver a las mujeres que, por ejemplo, ellas tienen mucha experiencia,
13 años se dieron cuenta que había un dolor, bingo, o sea, es imposible que les vaya mal. Claro. Es imposible, ¿cachai? Porque cacharon el dolor, tienen experiencia, la conocen, son respetadas. Así que, nada, me encanta que haya muchas mujeres y también varones, obviamente. Sí. Susana, para ti, dentro de esto que estamos conversando. No, y además que, bueno, complementando un poco lo que dice Anita, nosotros estamos en una industria muy de hombres. O sea, la industria automotriz, uno como que es muy de hombre, y además la industria de la digitalización, la inteligencia artificial y toda la tecnología también es de hombre. Entonces, es como que era también una de nuestras creencias limitantes, como, chuta, igual, ¿qué nos van a, nosotras mujeres, así como, ¿qué nos van a tomar en cuenta? Claro, yo trabajé mucho tiempo en esta industria de hombre y como que me siento muy parte de la industria. Entonces ahí tú dices, bueno, da lo mismo el género, si lo importante es que yo pueda pararme con mi emprendimiento, pararme como con nosotras, con Avanza 360 y sacarla al mercado, da lo mismo, no importa si eres hombre o mujer, da lo mismo. Pero volviendo un poco a esto, creo sinceramente que Avanza y Prospecta Más ha sido súper enriquecedor para nosotros principalmente. Me gustó ese concepto, no lo había escuchado antes. ¿Cuál? Creencia limitante. Ah, no lo había escuchado nunca, pero lo asocié. Pero podríamos explicárselo a la gente que todavía quizás no hace el vínculo. Sí, me gustó mucho el concepto de creencia limitante. Ya, las creencias limitantes, bueno, se pueden ver de varios puntos de vista. Ya, es algo que yo está dentro de mí, es una creencia, un pensamiento, ¿cachai? Entonces, ante esta creencia que yo tengo, por ejemplo, soy mala para la televisión. Mi creencia, es mi creencia limitante, que soy mala para la televisión. Entonces, ¿qué hace que yo no venga a la televisión? Y yo refuerzo esa creencia, no voy a la televisión, nunca voy a saber si soy buena o no. Entonces lo que nosotros hacemos es decirle, ¿sabes qué? ¿Hay algo en el pasado que acredite que tú seas mala para la televisión? No, pues si nunca he ido. Ah, ya, entonces desmontemos esta creencia limitante, ¿cachai? Y así se trabaja. Estamos llenos de creencias limitantes, pero todos tenemos. Nuestras concepciones personales. Todos, porque somos distintos observadores. Y lo más cómico de estos limitantes, que el mundo te ve distinto. Sí. Todo solo te lo ves tú. Claro, es la percepción propia de uno mismo versus la percepción del resto. Sí. Lo hemos conversado, igual lo hemos conversado. Y las creencias limitantes vienen de atrás, por lo general vienen de tu familia, vienen de ahí, de tu educación. Y ahí se instalan acá. Muchas veces uno los trae de la familia, po. Sí. No sé, po. Claro, mi mamá siempre me decía que ganarse la lotería iba a ser un problema. Menos mal que no me la creí. ella instalaba, ¿cachai? Estas creencias, que el dinero, ¿te fijas? Claro. Entonces, y tú empiezas a crecer con esta creencia y hasta que alguien te dice, es una creencia limitante. Buen concepto. Mira, aclarando un poquito también ahí la conceptualización, y para que le quede un poquito, y trabajar en su casa, busque ahí, googlee o pregúntale a la inteligencia artificial cómo mejoro mi... ¿Cuáles son las creencias primero? ¿Cuáles son? ¿Cómo mejorar? Identificarla. Sí, cómo identificarla y saltarme la creencia sin ir a terapia. Porque no soy ChatGPT. ¿Cómo hacerlo rápido? Eres mi terapeuta. Eres mi terapeuta. Compórtate como tal. Y ahora explícame. Yo de repente le digo, ¿tenés plata para hacer terapia? No, listo, hazlo. Hazlo. Es bueno, yo lo he hecho. ¿Lo he hecho? Sí, lo he hecho en varias ocasiones, para hartos temas. Bien, de todo, de hecho. Eso es pasar el miedo, pasar la creencia. Sí, porque igual a veces, claro, hay un límite, pero a veces conversar un poco con la tecnología nos ayuda, bueno, sobre todo para a quienes nos gusta. A mí me gusta la tecnología. ¿Te gusta? Sí, a mí es algo que siempre me ha llamado la atención. Oye, Pablo, también ya para ir finalizando, queremos saber sus proyecciones. Conversamos hace un tiempo atrás también acerca de aquello, cómo ha estado, porque se ha vivido un ecosistema acá, estuvo el Made in Conce, se desarrolló también otro evento en el Marina. Prodem. Sí, Prodem. Claro, sí, mira, haber participado o haber estado en este ecosistema BioBio nos ha permitido poder estar en el Made in Conce los 3 días, lograr poder llevar energía al evento y a todos los asistentes. Estuvimos también en un evento de hidrógeno verde organizado por Corfo y el Prodem recientemente. Y la idea es poder aperturar el mercado a las productoras de eventos que organizan
eventos masivos y particulares también como hasta matrimonio. Porque en todos los eventos hay dolores como me falta energía para mi celular o mi computador. O los audífonos, el iPad. Claro, todo es dependiente de energía. La mesa Entonces, de sonido. Todo. Claro, y qué mejor que poder suministrar energía con energía renovable y sostenible de algo que potencialmente iba a ser un desecho y nosotros logramos darle una segunda vida útil. Entonces, diseñamos ese equipo con el objetivo de poder llevar energía a cualquier evento, a cualquier lugar. De hecho, ustedes mismos acá, si es que lo necesitan cargar su equipo, lo podrían utilizar. Entonces, pasamos al dato. Sí, obvio. Están escuchando. Sí, o esas notas que realizan, por ejemplo, en lugares remotos, donde no tienen energía y tienen que conectar un generador. Este equipo viene a reemplazar un generador ya ruidoso. Y es sustentable. Es sustentable, sostenible, claro, no emite ningún sonido, lo cargamos con energía renovable, entonces es totalmente amigable con el medio ambiente. Entonces, son pesados los sonidos del generador. Son muy molestos. Entonces, nosotros buscamos desarrollar este modelo de negocio, ir desarrollando nuevos equipos que nos permitan tener una cartera de productos más amplia. Y luego poder abordar el modelo B2C, que es llevar energía sostenible a las casas, porque ese es el principal propósito de Socially Plus. Susana, las proyecciones también. Bueno, nosotros estamos enfocados 100% en el MVP, en el desarrollo. Nosotros tenemos que conectarnos con el registro civil y eso igual es un poco más lento y por eso que estamos enfocadas en el MVP. Y además, gracias también a estas mismas redes, han salido otros negocios por el lado de usados, entonces también estamos reforzando mucho esta otra área. Así que pronto ya vamos a estar ahí en el mercado y vamos a venir a contar todo lo que se viene de Avanza 360. Al tiro nomás, al tiro. El lanzamiento. Una hora inmediatamente. Verónica Contreras, nuestra productora, ya tenemos invitados para... Y con un generador. Y con el generador aquí. Otra vez, traemos todo de nuevo. Sí. Venimos aquí. Aquí estamos. Bueno, está el programa disponible de Socially Plus, por si acaso, para que lo vaya a ver a nuestro canal de YouTube. Ahí usted busca en YouTube, TVU, y el nombre de la empresa y le va a salir inmediatamente. Exacto. Porque está disponible. Así que queremos agradecerle a los tres por estar con nosotros en esta jornada, por venir a conversar. Le dejamos la invitación también para que puedan venir al futuro para conversar de este y otros temas. Totalmente. Dejamos aquí, listo, fijado. De creencias limitantes. De creencias limitantes. Está bueno el concepto, me gustó, lo voy a acuñar. ¿De quién es? No, o sea, es de coach, no sé. ¿De coach? O sea, sí, pues, se ve en coach, se ve en psicología. Ahora, ¿de quién nace? No lo sé, fíjate, creo que es psicología positiva. Perfecto. Tenemos tarea. Entonces lo voy a acuñar, Yo voy a utilizarlo porque a veces hablamos de eso y yo nunca lo había podido conceptualizar. Pero bueno, finalmente hay un concepto y queremos también que siga teniendo refuerzos positivos consigo mismo, aprovechando que estamos hablando de eso, refuércese positivamente, todos tenemos el poder de crear, tenemos gracias al universo que nos dio ese poder de materializar, así que hay que utilizarlo para manifestar cosas positivas, para uno, para el resto, para nuestra familia, como estos emprendimientos que buscan soluciones en la industria. Queremos agradecerle por su sintonía. Como siempre, le recordamos a las 20 horas una nueva edición de TVU Noticias Central y nosotros dejamos la invitación para que revise nuestro contenido en las multiplataformas de nuestro canal. Que tenga una muy buena tarde.